Estoy escribiendo esto bajo una considerable presión mental, dado que, al llegar la noche de hoy, dejaré de existir. Sin dinero y con la última dosis de la única droga que me hace llevadera la vida. Ya no puedo soportar la tortura por más tiempo. Me voy a arrojar desde la ventana de esta guardilla a la empobrecida calle de abajo. No se piense que, por mi dependencia a la morfina, soy un debilucho o un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas, garabateadas con velocidad, podrán adivinar. Aunque nunca saberlo con certeza, por qué debo alcanzar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más despobladas y menos frecuentadas del ancho Pacífico, donde el boquete del que yo era sobrecargo fue capturado por una embarcación incursoria alemana. En ese entonces, la Gran Guerra estaba en sus comienzos, y las fuerzas marítimas de los germanos aún no se habían rebajado a los niveles de su posterior degradación. Así pues, nuestro barco fue declarado presa legítima ahí, y a nosotros, sus tripulantes, se nos trató con toda la justicia y consideración que se nos debía por ser prisioneros navales. Tan liberal era, de hecho, la disciplina de nuestros captores que, luego de 5 días de ocurrido el abordaje, me las arreglé para escapar sobre un bote pequeño, con agua y provisiones suficientes para una buena cantidad de tiempo. Cuando por fin me encontré a la deriva y libre, tenía poca idea de dónde me encontraba. Nunca fui un navegante competente, de modo que solo pude adivinar vagamente, por el sol y las estrellas, que me hallaba un tanto al sur del Ecuador. De la longitud no sabía nada, y no había costa ni isla a la vista. El clima se mantuvo favorable y por incontables días floté sin dirección debajo del sol abrasador, esperando que pasara algún buque o que la corriente me llevara a encallar en las costas de alguna tierra habitable. Pero ni el barco ni la tierra aparecieron, y comencé a desesperarme en mi soledad. En mitad de aquella agitada vastedad de azul ininterrumpido, el cambio sucedió mientras dormía. De sus detalles jamás sabré nada porque permanecí inconsciente, aunque turbado y plagado de sueños de manera continua. Cuando por fin desperté, fue para descubrirme hundido en la extensión viscosa de un demoníaco lodazal negro que se expandía alrededor mío en monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba mi vista, y en el cual mi bote estaba encallado a cierta distancia de mí. Aunque uno podría bien imaginarse que mi primera sensación hubiese sido de asombro ante tan prodigioso e inesperado cambio de escenario, en realidad estaba más horrorizado que sorprendido, pues en el aire y el piso putrefacto había una cualidad siniestra, la cual me heló en lo más profundo de mi ser. La región estaba podrida por los cadáveres en descomposición de los peces y de otras cosas menos descriptibles que veía extendidas por el repugnante lodazal de la planicie sin fin. Quizá no deba yo esperar que meras palabras comuniquen la inefable vileza que puede encontrarse en un silencio absoluto y la inmensidad infértil. No había cosa alguna al alcance de mi oído, y nada a la vista, salvo una vasta planicie de limo negro,
y esa misma quietud absoluta y lo homogéneo del paisaje me oprimían con un miedo que me causaba náuseas. El sol caía a plomo desde un cielo que me parecía casi negro en su crueldad sin nubes, como si reflejara la ennegrecida marísima bajo mis pies. Mientras me subía al bote encallado, entendí que solo una hipótesis era capaz de explicar mi situación. Por causa de una actividad volcánica sin precedentes, una porción del lecho marino debió haber sido lanzada hacia la superficie, dejando expuestas regiones que permanecieron ocultas en las insondables profundidades oceánicas durante innumerables millones de años. Tan grande era la extensión de la tierra que se había elevado debajo de mí, que yo no podría detectar el menor sonido de las olas en el océano, por más que me esforzara en oír algo. Tampoco había ave marina, alguna que estuviera cebándose en una carroña de criaturas muertas. Durante varias horas permanecí sentado, reflexionando en el bote, el cual reposaba sobre su costado y proyectaba una mínima sombra, según el sol se movía por el cielo. Conforme progresaba el día, el suelo perdió algo de su adherencia y parecía que pronto se secaría lo bastante como para que se pudiera andar en él. Aquella noche dormí muy poco y al día siguiente me hice un atillo que contenía comida y agua, en preparación para una travesía en tierra firme en busca del mar que se había esfumado y propiciara así mi posible rescate. La tercera mañana vi que el suelo se había secado lo suficiente como para caminar en él con facilidad. El olor de los peces muertos era enloquecedor, mas yo estaba demasiado preocupado con cuestiones más graves como para pensar en esta incomodidad menor. Y decididamente me puse en marcha rumbo a una meta desconocida. Todo el día caminé a paso firme hacia el oeste, guiado por un otero lejano que se elevaba más que cualquiera de las otras colinas de aquel desierto interminable. Esa noche acampé y al día siguiente viajé con dirección al otero, aunque ese punto parecía apenas más cercano que cuando lo divisé por vez primera. Durante el cuarto atardecer, alcancé las faldas del monte, que resultó ser más alto de lo que parecía a distancia, con un valle que le daba un relieve más pronunciado que la superficie en general. Demasiado fatigado para subir, dormí en la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron tan agitados esa noche, pero cuando la luna menguante e increíblemente gibosa se había levantado sobre la planicie oriental, estaba despierto y sudando frío, decidido a ya no dormir. Había experimentado las visiones de modo tal que era demasiado para mí pensar siquiera en volver a enfrentar algo así. Y por el brillo de la luna descubrí cuán torpe había sido al viajar durante el día, sin el brillo del sol abrasador. Mi viaje hubiera requerido menos energía. De hecho, ahora me sentía bastante capaz de realizar el ascenso para el cual estaba impedido al atardecer. Recogiendo mi atillo, comencé a subir hasta la cresta de la elevación. He mencionado que la monotonía incesante de la extensa planicie era para mí la fuente de un vago terror, pero creo que mi horror fue bastante más grande cuando llegué a la cima del montículo y vi el otro lado, hacia un cañón o pozo inmenso, y la luna aún no se elevaba lo suficiente como para iluminar sus oscuros recovecos. Me sentí en el extremo del mundo, observando desde la orilla el caos insondable de la noche eterna. En medio de mi terror corrían curiosas reminiscencias del paraíso perdido,
y el espantoso ascenso que Satanás hiciera por los inimaginables reinos de la tiniebla. Conforme se elevaba la luna en el cielo, comencé a ver que las laderas del valle no eran tan perpendiculares como yo había imaginado. Salientes y protuberancias en la roca creaban apoyos bastante accesibles para hacer un descenso, mientras que luego de una bajada de 60 metros, el declive se había hecho gradual. Urgido por un impulso que no puedo analizar con precisión, bajé dificultosamente por la zona de rocas y me quedé de pie en la pendiente más ligera que estaba debajo de ella, observando las profundidades del inframundo en donde aún no había penetrado luz alguna. De golpe, mi intención fue atrapada por un grande y singular objeto en la ladera opuesta, la cual se levantaba, muy inclinada, cerca de 100 metros delante de mí. Un objeto blanquecino que brillaba bajo los rayos recién caídos de la luna en ascenso. Pronto me aseguré de que se trataba solamente de un enorme trozo de piedra, pero estaba consciente de que me producía una impresión particular, de que su entorno y posición para nada eran obra de la naturaleza. Una inspección más cercana me llenó de sensaciones que no puedo expresar porque, a pesar de la magnitud enorme y de su posición en un abismo que estaba en el fondo del mar desde que el mundo era joven, claramente percibí que el extraño objeto era un monolito bien formado, cuya masa impotente había conocido la mano de obra y quizá la adoración de criaturas vivientes y pensantes. Aturdido y atemorizado, mas no desprovisto de una cierta emoción como de un júbilo de un científico o un arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ya casi en el cenit, brillaba de manera extraña y vivaz por encima de los enormes escarpados que abundaban por el abismo y revelaban que un cuerpo de agua muy extenso corría por su fondo, serpenteando más allá de la vista en ambas direcciones y casi tocándome los pies mientras yo estaba parado en la pendiente. Al otro lado del abismo, las olas empapaban la base del montículo ciclópeo, en cuya superficie ahora se podían distinguir tanto inscripciones como rudimentarias esculturas. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, y era distinto de cualquier cosa que yo haya visto en los libros. En su mayor parte, se trataba de símbolos acuáticos convencionales, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y seres similares. Muchos caracteres obviamente representaban criaturas marinas que son desconocidas para el mundo moderno, pero cuyas formas putrefactas yo había observado sobre la planicie salida del mar. Sin embargo, era el tallado pictórico lo que más me mantenía absorto. Plenamente visibles desde el otro lado del torrente que nos separaba, debido a su enorme tamaño, había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían separado la profunda envidia de un doré. Estas cosas, suponía yo, representaban hombres, o al menos cierto tipo de hombres, aunque las criaturas eran mostradas entreteniéndose como peces en las aguas de alguna gruta submarina o rindiéndole homenaje a algún altar monolítico, el cual también parecía estar debajo de las olas. De sus caras y formas no me atrevo a hablar en detalle, pues su mero recuerdo hace que sienta que me desvanezco. Grotescas más allá de la imaginación de un Poe o un Bulger, estas eran malditamente humanas en un contorno general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios posmosamente anchos y flácidos, ojos vidriosos y abultados,
y otras características aún menos placenteras de recordar. Resultaba muy curioso que parecían estar esculpidas con muy mala proporción, comparadas con las escenas de fondo, pues una de las criaturas se mostraba en el acto de dar muerte a una ballena, representadas apenas un poco más grande que un cazador. Noté, como ya he dicho, su naturaleza grotesca y su extraño tamaño. Pero en un instante decidí que se trataba de los dioses imaginarios de alguna tribu de pescadores o navegantes. Una cuyo último descendiente había muerto era antes de que el primer ancestro de los hombres de Piltdown o Neandertal hubieran nacido. Atónito ante este inesperado vistazo de un pasado más allá de lo inimaginable por el más audaz de los antropólogos, seguía de pie, mientras la luna creaba raros reflejos en el silencioso canal frente a mí. Y entonces, de pronto lo vi, como solo una ligera agitación para marcar su ascenso a la superficie. La cosa se deslizó a la vista por encima de las aguas oscuras. Vasto, parecido a lo polífemo, repugnante. Aquello salió vertiginosamente, como un estruendo monstruoso de pesadilla, en dirección al monolito, alrededor del cual pasó sus gigantescos brazos escamosos, mientras inclinaba su horrenda cabeza y daba salida a ciertos sonidos modulados. Creo que fue en ese instante cuando me volví loco. De mi frenético ascenso por la pendiente y el acantilado, y de mi viaje delirante de regreso al bote encallado, recuerdo un poco. Creo que canté mucho y me reí extrañamente cuando me era posible cantar. Tengo recuerdos indistintos de una gran tormenta algún tiempo después de que alcanzara el bote. Como haya sido, sé que escuché el estruendo lejano de los truenos y otras tonalidades que la naturaleza solo emite en sus ánimos más salvajes. Cuando salí de las tinieblas, me hallaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado allí el capitán de un buque estadounidense que había divisado mi bote en mitad del océano. En mi delirio, había dicho muchas cosas, pero descubrí que a mis palabras les habían dado la más mínima atención. Mis rescatadores no sabían cosa alguna relacionada con cierto alzamiento de tierra en el Pacífico. Tampoco consideré necesario insistir en algo que ellos jamás podrían creer. Una vez busqué a un etnólogo muy célebre y lo divertí con preguntas peculiares respecto a la antiquísima leyenda filistea de Dagón, el pez dios. Pero muy pronto me di cuenta de que era irremediablemente convencional, de modo que dejé de insistir en mis preguntas. Es por la noche, especialmente cuando la luna está gibosa y menguante, cuando veo esa cosa. Intenté con la morfina, pero esa droga solo me brinda alivio efímero y me ha atrapado entre sus garras hasta convertirme en su esclavo sin esperanza. De manera que ahora le pondré fin a todo, habiendo escrito el reencuentro íntegro para la información o el desdeñoso entretenimiento de mis congéneres. A menudo me pregunto a mí mismo si acaso es posible que todo fuera una fantasmagoría absoluta, un simple exceso de fiebre mientras yacía ahí, insolado, divagando en el bote descubierto, luego de mi escape del azaroso alemán. Esto me lo pregunto, pero como respuesta siempre me viene una visión que es espantosamente real. No puedo pensar en el mar abierto sin temblar por causa de las cosas innombrables que, en ese mismo instante, podrían estar reptando y flotando sobre su lecho viscoso,
adorando a sus antiquísimos ídolos de piedra y tallando su propia semejanza detestable en obeliscos submarinos de granitos ahogados por el mar. Sueño con el día en que podrían emerger desde la oscuridad nebulosa para arrastrar, con sus malolientes garras, los restos de la enclenque humanidad devastada por la guerra, con el día en que la tierra se hundirá y el negro lecho marino habrá de ascender en medio de un pandemonio universal. El final está cercano. Escucho un ruido en la puerta, como si un enorme cuerpo resbaladizo se tambaleara contra ella. No me encontrará. Dios, esa mano, la ventana, la ventana.